¿Has escuchado del sueño americano que trata sobre la vida soñada donde logras tus sueños y puedes disfrutar del éxito? Bueno, hoy quiero hablarte del sueño cristiano, que no es más que un espejismo. ¿Quién sabe? Quizá tú mismo has caído en él. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te decía, el capítulo de hoy quiero hablarte de este concepto que se me ocurrió simplemente por esta idea que ya existe del sueño americano, que fue popular sobre todo en el siglo pasado, la gente que se iba a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Hoy todavía existe, pero era más prevalente esta idea de que se van buscando el sueño americano, que básicamente significaba irse a buscar un mejor futuro, irse a la tierra donde todo podía ser posible, podías tener una nueva vida. Y si te fijas, incluso el vocabulario es interesante. Y pues de ahí se me ocurrió esta idea del sueño cristiano, ¿no? Que básicamente es lo mismo que le sucede en esa situación, pero a los cristianos, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy, cómo a veces buscamos otras cosas, buscamos algo mejor, pensamos que haciendo ciertas cosas lo lograremos. No sé si entiendas más o menos hacia dónde voy, pero te tengo que ser sincero. Estoy haciendo este episodio porque lo tuve yo, se me ocurrió al preguntarme cuál era el propósito de este podcast que estás escuchando o viendo. Se me ocurrió pues meditando una vez, paseando a los perros. Realmente los paseo, tengo un perro al que paseo una vez en el día y luego otros dos perros, entonces es una hora prácticamente de poder pensar y meditar y darle vuelta a los pensamientos. Y un día, pensando en eso, me estaba preguntando, ¿no? ¿Cuál es el propósito del podcast? ¿Y de dónde surgió? Surgió porque estaba pensando en si seguir con el podcast o no, que esto me pasa cada ciertos meses, ¿no? Creo que es hasta cierto punto bueno, es preguntarme, pues, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué debería seguir? ¿Por qué no debería seguir? ¿Cuál es el propósito? Y ese día me lo estaba preguntando de nuevo, era otra temporada de preguntarme si debía seguir o no con el podcast de Serpientes y Palomas. Y estaba pensando en, bueno, si le sigo, tendría que buscar estas estrategias para que tengan más reproducciones y que llegue a más personas, que tenga más exposición. Y estaba pensando en eso y también era un poco estresante, si te ha tocado estar en esa posición quizá con algo que haces tú, pues sí es un poco estresante. Y, y estaba pensando en todo esto y luego me detuve mentalmente, no con los perros, pero me detuve y me dije, bueno, ¿por qué haría todo eso? O sea, ¿por qué buscaría que tuviera más exposición? ¿Por qué buscaría que tuviera más reproducciones? ¿Por qué buscaría que más personas supieran del podcast y lo escucharan? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de hacer todo esto y estresarme y preguntarme si sí o si no? Y me estaba estresando porque más personas lo escucharan o que tuviera más vistas o más comentarios, que pues en esta era moderna, si haces algo, si creas contenido, los números es a lo que te lleva, ¿no? Básicamente estar pensando, ¿y ahora cómo hago más? ¿Y ahora cómo lo expongo más? Y me lo estaba preguntando y te digo, era bastante estrés. Pero tuve que preguntarme cuál era el objetivo, no solamente de hacer esas cosas, si es que las llegaba a hacer, ese plan, sino pues en sí del podcast. Yo creo que si respondía por qué haría todas esas cosas sería sencillo. Porque dicen y los que saben que eso ayuda al crecimiento, que eso es bueno, que eso te da más exposición. Pero ¿cuál es el propósito? Me pregunté. ¿Cuál es el objetivo del podcast de Serpientes y Palomas? Tuve que preguntarme, ¿estoy haciendo eso porque quieren que me escuchen más personas y eventualmente en unos años ser conocido? ¿Lo hago para estar en un escenario y que cuando alguien diga mi nombre la gente lo reconozca? O sea, el preguntármelo me hizo detenerme y decir, pues no, no es. Cuando lo inicié esto, ya te lo he dicho en otros episodios, yo comencé el podcast con Dante, con mi amigo, pensando en que platicáramos y expusiéramos lo que muchas veces personas nos preguntaban o platicábamos con ellos y a veces se repetía la plática con otras personas y dije, bueno, quizás sería más fácil tenerlo también ya en un podcast grabado y decirle, mira, ya hablé de este tema más o menos, lo platicamos, pero aquí ya está más expuesto, más desarrollado quizá para cualquier duda, luego volvemos a platicar. Y tuve que meditar en esto bastante, tuve que preguntarme cuál es el plan a largo plazo básicamente. Lo estás haciendo hoy, sí, pero ¿cuál es el objetivo?
que más gente te conozca, que en un futuro que estés en un escenario, que en un futuro te inviten a eventos, que en un futuro puedas ganar dinero de esto o puedas vivir de esto. ¿Cuál es el objetivo realmente? Y creo que muchos creyentes, hoy en día, y desde hace varias décadas, desde que comenzó la industria musical, desde que comenzó la industria de televisión, de películas, y en estas últimas décadas con las redes sociales, están buscando el sueño cristiano. ¿Cuál sería el sueño cristiano? Ahora sí quisiera más o menos explicarte. No lo voy a definir porque sería muy difícil inventarme una definición que incluyera todo lo que pienso. Entonces, más que definirlo, simplemente quisiera ponerte ejemplos de cómo se vería el sueño cristiano o cómo se ve el sueño cristiano. Para muchas personas no tienen esta etiqueta, no lo ven así como el sueño cristiano, pero quizá escúchalo y piensa si para ti encajaría tus metas, tus objetivos de por qué haces las cosas, por qué sirves. Esto me refiero no a hacer las cosas en general, me refiero lo que haces para Dios, lo que dices, esto lo hago para Dios, esto lo hago en la iglesia, esto es mi servicio espiritual, como lo quieras llamar. Pero no me refiero a tu trabajo, a tus amigos, quizá si está relacionado a lo cristiano o a la fe, bueno, puede encajar, pero quizá no tenga nada que ver con lo demás que haces, sino lo que haces para Dios, básicamente. Como te decía, en mi caso, quisiera comenzar poniendo un caso, por ejemplo, como el mío, podría ser, si lo viera como el sueño cristiano, podría ser el hacer este podcast esperando ser conocido y escuchado, que en unos años fuera conocido en la comunidad cristiana para así vivir de esto y pasármela de evento en evento o de transmisión en transmisión o de episodio en episodio y simplemente haciendo lo que sigue y lo que sigue. ¿Por qué? Pues porque ya vivo de esto y porque esto me da para vivir y para dar y para tener mi vida soñada. Claro, siempre pensando que es para la gloria de Dios y que todo sería gracias a Él, ¿no? No nos engañemos. Claro que no, porque pensemos y entendamos que ciertas cosas tienen un mal objetivo o un mal principio, como sería ganar dinero. Lo vamos a decir tal cual de esa manera, ¿no? Yo creo que alguien podría decir que ese es su sueño, claro, siempre pensando que es para la gloria de Dios y que todo sería gracias a Él. Y ya lo cubrimos con esta manta de religiosidad o de cristianismo y ya no tiene de malo, ¿no? Mientras le des la gloria a Dios, tú síguele dando, no pasa nada. Pero creo que hay que analizar lo que está más adentro. Quizá para alguien más podría ser el comenzar a aprender un instrumento para luego tocar en la iglesia. Y el sueño sería comenzar una banda con otros creyentes para ser de bendición. Pero dentro de ti estás anhelando estar en un escenario con miles de personas frente a ti, cantando lo que tú interpretas. Es decir, yo no soy músico, ¿verdad? Por eso yo puedo decirlo tal cual. No hay una intersección con lo que yo hago, pero creo que muchas personas, muchos jóvenes se creen este sueño cristiano de que dicen, no, o sea, voy a empezar a tocar en la iglesia para ser de bendición y vamos a hacer una banda y sí, es para ser de bendición, para bendecir a los hermanos. No dudo que ese sea también una motivación, pero también siendo sinceros, que a veces nos falta ser más sinceros. Quizá para algunos, no todos, pero quizá para algunos también está ese sueño de decir, esto va a llegar a ser grande y yo quiero que esto nos lleve a escenarios y yo quiero que esto nos lleve a estar viajando y yo quiero que esto nos lleve a proyección y discos y salir aquí y salir allá. Y el sueño, te das cuenta si lo analizas, que yo creo por eso no lo hacemos porque puede ser doloroso o refleja realmente lo que está dentro de nosotros que no es completamente bueno. Pero te das cuenta si lo analizas que tus motivos no son tan buenos, que tus motivos no son tan puros, ni tan, ni más, y más bien son más egoístas, que son sobre ti. Que sí, obviamente le pones la etiqueta de bendición para los demás, pero por dentro está diciendo, sí, que sea bendición para los demás, pero primero y sobre todo que se cumpla mi sueño. Suena difícil y suena duro. La pregunta es si te has preguntado si por eso lo haces. Puede ser que para ti sea seguir los pasos de un familiar y ser pastor de una iglesia, poder estar a cargo y bendecir a otros, pero sobre todo, lograr la seguridad económica que ves que tiene ese pastor que admiras. No tener que preocuparte por nada más que escribir mensajes y estar rodeado de gente que te busca y te admira. ¿Cuál es la razón por la que haces lo que haces para Dios? Es lo que quisiera que medites. ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es la razón por la que haces lo que haces para Dios? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo realmente? Creo que si te preguntas cuál es el objetivo a largo plazo,
te puede ayudar un poco mejor. O sea, ¿qué vas a lograr? ¿Qué quisieras lograr con esto que estás haciendo ahorita dentro de unos años? ¿A dónde te gustaría que llevara? Eso puede revelar bastante. ¿Será acaso que ves a los artistas, pastores e influencers más conocidos y desearías estar en su lugar? ¿Desearías ser como ellos? Claro, que vamos a cubrirlo con una manta más piadosa, ¿no? Y decir que va a ser después de mucho esfuerzo y siempre agradeciéndole a Dios, como si eso compensara la mala motivación. A veces nos engañamos de esa manera. Quisiera leerte lo que dijo Bebo Norman, un cantante cristiano muy conocido hace un par de décadas, sacaba bastantes discos y fue muy muy conocido en Estados Unidos y se apartó de la industria musical precisamente por la incomodidad que sentía él. Ahorita te voy a leer una parte de una entrevista, pero si la leyeras toda, está en inglés. Él comenta que él nunca se ha sentido cómodo con los tours, por ejemplo, ¿no? De andar de gira musical. Dice que no le parece nada malo, dice, pero simplemente no se me da el organizar todo eso, el estar a cargo de tantas cosas y luego además estar cantando y supervisar tantas cosas. Dice, habrá gente que nació para eso y se le da, pero dice, también tengo que ser honesto conmigo mismo que no es lo que yo siento que puedo hacer siquiera. Fíjate lo que él dice, te lo voy a citar. Dice, cuando tenía veintitantos y me dediqué a la música durante esos primeros 8 o 9 años, estaba viviendo el sueño. Era sumamente divertido, simplemente viajar y conocer el mundo. Fue una experiencia increíble. Aquí, como un comentario mío, te preguntaría si quizás esto mismo es lo que te gustaría lograr con la música que haces para ser de bendición, ¿no? O a las predicaciones o los mensajes que son para ser de bendición, pero ¿será que también te gustaría lograr esto? En algún momento, ya casi llegando a los 30, dice él, tuve mi primer momento en el que me detuve a pensar, no estoy completamente seguro de si nací para esto. En el sentido de la falta de comunidad, el estar fuera de casa todo el tiempo e incluso esa parte de tocar música que se convierte en una actuación, quieras o no. Hay algo en eso de cantar las mismas canciones todas las noches y contar las mismas historias todas las noches. Siempre luché con la idea de que cuando tomas algo que es muy sincero y que brota de un lugar muy real y luego se convierte en algo que tienes que interpretar una y otra vez, de alguna manera pierde un poco de credibilidad. No ante el público, sino a nivel personal. Aquí yo comentaría también, seguramente lo has notado si has ido a algún concierto, cristiano o no, que los artistas siempre cuentan anécdotas, que siempre cuentan de dónde salió la canción, por qué es importante para ellos, por qué es sentimental. Y tú ponte a pensar que lo estás viendo una vez a ellos, pero ellos tienen eso contándolo decenas de veces, quizá en el mismo año. Y es lo que dice él, ya de estar contando quizá porque esta canción que fue muy importante para mí, la escribí en un momento difícil, para mi hermano, el estar diciéndolo eso cada noche, pues pierde un poco de credibilidad y para mí mismo, o sea, es como que, pues te lo conté 10 veces, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Es algo muy fuerte, me parece a mí. Continúa él, siento que empecé a escucharlo tanto que me hizo dudar si es que eso tenía sentido. Se volvieron algo tan normal, las canciones y los testimonios y las pláticas, se volvieron algo tan normal, mundano, ¿no? Se volvió tan normal hablar de las cosas que Dios había hecho en mi vida, que al repetirlas una y otra vez tras vez, sentí que casi lo estaba dando a Él por sentado. Es decir, no está diciendo que sea malo contarlo y contarlo muchas veces, pero cuando se vuelve parte como de una máquina, de que es que aquí va tu testimonio y pues debes contarlo con un poco de sentimiento, porque si no la gente va a decir también que pues mira, contaste tu historia de cómo te rescató Dios y ni se notó que te conmoviera ni nada, es como que va. Entonces, incluso dice, se vuelve hasta cierto punto una actuación y es algo muy difícil. Ahora, por favor, quiero aclarar que no estoy diciendo que predicar, cantar, tocar, servir o crear contenido sea malo y nadie deba hacerlo, ¿no? Si no, ni siquiera estaría grabando este episodio. Sin duda es necesario, pero no porque alguien se vuelva exitoso al hacer una de esas cosas, significa que tiene el corazón correcto al hacerlas. Y no porque alguien permanezca anónimo, entre comillas, significa que tenía el corazón incorrecto. Muchas veces así medimos el éxito, ¿no? Que también tengo un episodio que habla de esto, de el fruto versus los resultados. Hoy en día nos enfocamos mucho en los resultados, pero Dios quiere fruto de nuestra parte, no quiere resultados.
Dios no quiere números, Dios no le interesa el porcentaje de cuántas personas escucharon toda la canción o todo el episodio o toda la prédica, cuántas personas entraron a ver ese video en específico, cuántas personas le dieron me gusta a tu foto, a tu devocional, a tu video que compartiste. Dios está buscando fruto. Y nosotros, sin embargo, en la generación que nos tocó vivir, y esta es nuestra lucha quizá, o parte de las luchas más grandes que tenemos, estamos demasiado enfocados en los resultados. Desde los lugares de trabajo, en las escuelas y en todo lo que vivimos, incluso en las redes sociales, incluso si no haces contenido, incluso si tú no eres de los que cantan ni nada, hace nada de esto, alimentamos la máquina. No sé si te haya pasado que en alguna red social que uses, estás viendo videos quizá y de pronto te aparece uno, pero como ves que no tiene me gustas ni tiene comentarios y quizá viste que no tiene vistas, simplemente no lo ves. Porque no, por algo será y lo ignoras. Porque premiamos al que tiene más vistas, el que tiene más me gustas, sea bueno o el contenido o no, sea repetido, sea sin pensar realmente, sea algo que ni siquiera se investigó, no está comprobado, no importa, tiene un montón de vistas. Así lo medimos. Y creo que no deberíamos caer en esa trampa. Yo digo que lo más importante es por qué lo estás haciendo. Eso es lo que te quiero decir. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación? Pensar en todo esto, ¿no? En lo de los resultados, en los números, el sueño que tenemos de vernos ahí proyectados, de que la gente nos aplauda, que aplauda un video de nosotros. Todo esto me recuerda a la historia de la tentación en Génesis. En Génesis 3:6 leemos: entonces la mujer, Eva, vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y aquí lo que quiero hacer énfasis nada más es esta parte. Ya tú sabes, esto menciona que era atractivo, era codiciable y mucho de lo que vemos hoy o de lo que queremos alcanzar se ve así. Se ve atractivo una vida donde simplemente cantas, donde vas de concierto en concierto, donde la gente no solamente te aplaude por tus canciones, sino que te felicita por ser muy buen cristiano, donde quizá la gente te deja comentarios diciéndote que qué bueno que le respondiste a aquel que no sabe nada, que qué bueno que estás diciendo y hablando de aquellos que simplemente se la pasan criticando a otros también y entonces tú los vas a poner en su lugar y eso te anima, eso es atractivo, es codiciable, pero sobre todo quiero que pongas atención a lo primero. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno. Este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, mucha gente lo confunde, ¿no? Y piensa que es más el fruto que el comer el fruto. Es la decisión que se está tomando. Y aquí está la clave, creo yo. La mujer vio que el árbol era bueno. El único que había estado diciendo que era bueno hasta este punto de la Biblia, hasta este punto de la historia, en los primeros 2 capítulos de Génesis, si los puedes ir a leer, el que decía una y otra vez que era bueno y que no lo era, porque Dios también dice que no es bueno, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero el único que había dicho que era bueno era Dios. Dios dice, esto es bueno, esto es bueno, esto es muy bueno, eso no es bueno. Y luego llega la mujer y dice, yo voy a decir que es bueno. Ella vio que era bueno y que decide tomarlo. Y es esta la definición del pecado, lo que nosotros decimos, para mí es bueno, para mí no está tan mal, para mí no tiene nada de malo, no le afecta a nadie. Pero por eso debemos regresar a la palabra de Dios y ver y entender la sabiduría de Dios, que es Él quien dice qué es bueno y qué no lo es. Esto nos recuerda, esta historia, esto que te explico, nos recuerda que es muy fácil para nosotros engañarnos y hacernos creer que hacemos las cosas por motivos nobles y hasta podemos buscar un versículo para justificar hacer cierta actividad, lo que hacemos. O quizás hasta nos decimos que nosotros seremos la excepción y no caeremos en la tentación porque nos juzgamos buenos. Nosotros decimos, no, es que yo no soy como ellos. Yo sí, Dios, si me pones en esa posición, si me pones en ese lugar, yo sí voy a predicar correctamente. Yo no voy a filtrar mis palabras y voy a decir la verdad. Mándame a mí y nos ponemos muy, muy dramáticos. Pero si recuerdas, esto mismo le pasó a Sansón con Dalila. Ese hombre con fuerza sobrenatural que se cree indestructible cayó por su arrogancia al no cerrar la puerta a aquello que sería su perdición. Una y otra vez Dalila le demostró que no era confiable, que no debía quedarse con ella, que debía él huir como lo hizo José quizá en Génesis. Pero él dice, no,
que tanto es poquito, ni que yo estuviera tonto, ni que yo fuera como los demás. Yo soy fuerte. Yo sí puedo. Mi propósito es que en verdad te detengas hoy y te preguntes cuál es el motivo por el que haces lo que haces para Dios. Incluso podríamos ahora sí llevarlo al ámbito por completo de nuestra vida. La verdad, toda nuestra vida es para el Señor. Y quizá en tu trabajo pues no tiene nada que ver con la iglesia, con hacer contenido para Dios, con cantar, con alabanzas. Pero ¿no será a veces que quizá tienes ciertas actitudes para que las personas digan algo de ti? Quizás, no, yo nunca vería eso. No, yo nunca escucharía esas cosas. Y quizás de algunas sí, o quizás están platicando de alguna serie, alguna película, alguna canción o alguna noticia. Y tú dices, no, yo no sé de qué hablan. Y sí lo sabes, pero quieres tener cierta reputación. Quizá tú no quieras irte a un escenario, pero quizá tú quieras tener alguna reputación de ser más santo que los demás, de estar más cerca de Dios que los demás. Podrías seguir haciendo lo que haces, pero con otra mentalidad, con otra expectativa, entregando tu trabajo a Dios, quien a final de cuentas sabrá si es mejor multiplicarlo, dejarlo como está, hacerlo llegar a quienes más lo necesitan, o quizá la obra más grande sea la que se desarrolle dentro de ti y no en los demás. Esto yo me lo he preguntado muchas veces con este podcast, de decir, bueno, Señor, a lo mejor tú lo que quieres más que nada es que yo sea el que crezca, que yo sea el que comprenda, que yo sea el que entienda. Quizá este mismo episodio no lo escucha nadie, no lo sé, y al que más le ha servido esta reflexión y el tener que escribirlo y sentarme a poner mis pensamientos aquí, al que más le ha servido es a mí. Puede ser, no necesariamente significa que vaya a ser multiplicado, pero sin duda puede ser usado por Dios. Después de todo, el anonimato no es puesto como algo malo en la Biblia. En Lucas capítulo 2, de los versículos 25 al 32, leemos de Simeón, un hombre que solo aparece una vez en las Escrituras. Sin embargo, y esto para mí siempre me ha fascinado, es un testimonio de que la fidelidad y obediencia anónimas también son importantes para Dios. Claro que lo son. Fíjate lo que dice Lucas 2 del 25 al 32. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo del Señor, el ungido del Señor. Movido por el Espíritu Santo, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús, José y María, para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Aquí tenemos un hombre que fue fiel mientras esperaba, y Dios no se olvidó de él. Y me encanta realmente porque nos demuestra que Dios está cerca, incluso cuando nadie más lo está. Él ve nuestra obediencia y fidelidad cuando nadie más puede verla. Y en un mundo obsesionado con ser visto, esas son muy buenas noticias. Pero fíjate, o sea, no quiero que lo pases por largo. Simeón esperaba al Señor. Fue obediente, fue piadoso, hizo lo que el Señor quería que hiciera. No fue perfecto. El ser justo no significa que fuera perfecto, simplemente era obediente, hacía lo que Dios esperaba que hiciera. Y lo que Dios esperaba que hiciera dentro de la ley no era ser perfecto y nunca romper la ley, porque Dios mismo deja cosas en la ley para decir, miren, ustedes van a romper la ley, pero así es como vamos a seguir con esta relación. Alguien justo era no alguien perfecto, sino alguien que reconocía su imperfección y decía, Señor, voy a seguir el camino que tú me has dejado en tu palabra para que sigamos teniendo esta relación. Y el Señor no se olvida de él y le dice, tú no vas a morir sin antes ver a mi ungido. Ahora, ¿cuándo le habrá dicho esto?
Quizás se lo dijo a los 20 años y él ya tenía 80. No sabemos cuántos años habrá estado esperando Simeón, pero algo sabemos. Habrá sido 1 año o 50 o 40. Simeón no se le olvidó la palabra del Señor. Y le dice: Señor, ya llévame si quieres. Versículo 29. Despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Tú dijiste que yo no moriría sin ver a tu ungido. Y lo estoy viendo. Lo más maravilloso, creo yo, es que muy probablemente Simeón no sabía que estaba viendo a Dios mismo, al Hijo. Él esperaba al ungido, pero Dios estaba haciendo algo mucho más grande de lo que él esperaba. Y en responderle su oración y en responderle y cumplirle la promesa que le había hecho, le estaba dando algo mucho más grande de lo que él comprendía. Estaba viendo al Dios encarnado. ¿No será a veces que nos enfocamos en el fruto que vendrá o los resultados o lo que quieres lograr con tu servicio, y quizás te das cuenta que tienes la motivación incorrecta, sí? Pero ¿no será que el Señor quiere darnos algo mucho más grande? Darnos a su Hijo. Que cuando nos enfocamos en Él y no en lo que será de mí, nos da más de Jesús de lo que esperamos, más de Jesús de lo que imaginamos. Simeón quizá antes de morir no comprendió la magnitud de lo que estaba contemplando, pero eso no significó que el Señor se lo iba a quitar al Hijo. Ahí está. Lo viste. Quisiera terminar leyéndote unos versículos de Filipenses 2, del versículo 2 al 4, que escribe Pablo. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No sé si Dios te haya hablado hoy a través de este episodio que acabas de escuchar. Espero que sea así, sin duda, pero por lo menos espero que al terminar pases un tiempo pensando en cuáles son tus sueños, cuál es la motivación detrás de esos sueños. Y le pido a Dios, y espero que tú también le pidas a Dios esto, que no caigas en el sueño cristiano moderno.